estaba indignado ante lo que él consideraba un ultraje, un desacato a la tradición y a la cultura italiana. Concluía ofreciéndome una villa en el propio Capri para que yo la habitara. Dicho sea de paso, algunos emperadores romanos de la antigüedad mandaron a hacer sus casas en Capri para pasar ahí el verano, ¿no? Entonces es una isla maravillosa. Ustedes conocen a, ¿cómo se llama? García Falcón. Marco García Falcón. Marco García Falcón, ¿lo conoce? El narrador. Es un gran narrador, ¿ah? Sí, es ganador de varios premios. Él ha escrito un libro y después le voy a dar el dato, y ahí habla de una historia que le ocurrió en Capri, y entonces eso me ha dado una envidia, decir, ¿cómo es posible que yo, hombre tan viejo, no haya ido a Capri? He ido a Europa, algo he recorrido el mundo, ¿ah? He estado en diferentes países, pero bueno, no he tenido la suerte, pero yo les pido, en nombre de nuestra amistad, que en algún momento vayan a la isla de Capri. Bueno, seguimos en Capri, estamos entrando a Capri. Todo parecía, dice, todo parecía un sueño. Y cuando llegué a Capri, en compañía de Matilde Urrutia, digamos, la mujer con la que él se identificó más, de Matilde, la sensación irreal de los sueños se hizo más grande. Llegamos de noche y en invierno a la isla maravillosa. Es como una de esas islas donde estuvo Odiseo, es una cosa así. En la sombra se alzaba la costa blanquecina y altísima, desconocida y callada. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasaría? Un cochecito de caballos nos esperaba. Subió el cochecito por las desiertas calles nocturnas, casas blancas y mudas, callejones estrechos y verticales. Por fin se detuvo. El cochero depositó nuestras valijas en aquella casa, también blanca y al parecer vacía. Al entrar vimos arder el fuego de la gran chimenea. A la luz de los candelabros encendidos había un hombre alto, de pelo, barba y traje blancos. Era don Erwin Serio, propietario de Medio Capri, ese hombre multimillonario. Era don Erwin Serio, propietario de Medio Capri, historiador y naturalista. En la penumbra se alzaba como la imagen del Taita Dios de los cuentos infantiles. Tenía casi 90 años y era el hombre más ilustre de la isla. Y entonces este señor le dice a Neruda, disponga usted de esta casa, aquí estará tranquilo. Y se fue por muchos días, durante los cuales, por delicadeza, no nos visitaba, sino que mandaba pequeños mensajes con noticias o consejos, exquisitamente caligrafiados y con alguna hoja o flor de su jardín. Erwin Serio representó para nosotros el ancho, generoso y perfumado corazón de Italia. Después conocí sus trabajos, sus libros más verdaderos que los de Alex Munte, aunque no tan famosos. El noble viejo Serio repetía con picaresco humor. Eso decía Serio, la obra maestra de Dios es la Plaza de Capri. Matilde y yo nos recurríamos en nuestro amor. Hacíamos largas caminatas por Anacapri, la pequeña isla dividida en 1000 pequeños huertos. Tiene un esplendor natural demasiado comentado, pero tiránicamente verídico. Entre las rocas, donde más azotan el sol y el viento, por la tierra seca, estallan plantas y flores diminutas, crecidas exactamente en una gran composición de jardinería. Este Capri recóndito, al que uno entra solo después de largo peregrinaje
y cuando ya la etiqueta de turista se le ha caído de la ropa, este Capri popular de rocas y minúsculas viñas, de gente modesta, trabajadora, esencial, tiene un encanto absorbente. Ya uno está consustanciado con las cosas y la gente. Ya a uno lo conocen los cocineros, los cocheros y las pescadoras. Y a uno forma parte del Capri oculto y pobre. Y uno sabe dónde está el buen vino barato y dónde comprar las aceitunas que comen los de Capri. Posiblemente detrás de las grandes murallas palaciegas ocurran todas las novelescas perversidades que se leen en los libros. Pero yo participé de una vida feliz, en plena soledad o entre la gente más sencilla del mundo. Tiempo inolvidable. Trabajaba toda la mañana y por la tarde Matilde dactilografiaba mis poemas, ¿no? O sea, en la mañana escribía Neruda y en la tarde ella pasaba en limpio los poemas. Por primera vez vivíamos juntos en una misma casa, ¿no? En aquel sitio de embriagadora belleza, nuestro amor se acrecentó. No pudimos ya nunca más separarnos. Terminé allí de escribir un libro de amor, apasionado y doloroso, que se publicó luego en Nápoles, en forma anónima, los versos del capitán, ¿no? Entonces ahora, haciendo un paréntesis para que tomemos un tema que va a tener relación con otro contenido que vamos a desarrollar, quiero contarles o compartir con ustedes este dato, ¿ya? Ribeiro, que es el autor que vamos a trabajar seguramente a partir de la próxima semana, Ribeiro tiene un hermoso cuento ambientado en Capri, maravilloso cuento, ¿no? Entonces, cuando hablemos de Ribeiro, ustedes que son buenos lectores, ahí van a tener oportunidad de leer ese cuento Capri, cuyo título está en italiano, pero se traduce algo así como que las velas que las luces de Capri iluminan la noche, algo así, ¿no? Es una historia que a él le ocurrió, linda historia, ¿no? Por eso hago este pequeño paréntesis. Pero continuamos, a las 7 vamos a parar, ¿ya? Entonces, en el siguiente capítulo, después de habernos dicho que estaba a solas con Matilde y que él se dedicaba a escribir y ella a copiar los poemas, dice, y ahora, dice Neruda, voy a contarles la historia de ese libro, entre los míos, uno de los más controvertidos. Fue por mucho tiempo un secreto, por mucho tiempo no llevó mi nombre en la tapa, como si yo renegara de él o el propio libro no supiera quién era su padre. Tal como hay hijos naturales, hijos del amor natural, los versos del capitán eran así, un libro natural. O sea, era como los hijos. Antes había en las partidas, en los DNI, que antes se llamaban libreta electoral o algo así, efectivamente había un dato que decía hijo ilegítimo. Tú podías ser hijo legítimo o hijo ilegítimo. Entonces, por ejemplo, cuando mis padres me concibieron a mí, no se casaron por X razones, ¿no? Entonces, en mi partida, y lo digo con mucho orgullo, mi partida material que a veces he tenido que guaquear para cuando lo necesitaba, ¿no? Ahí yo figuro como hijo ilegítimo. Pero eso a mí me honra, no me hace menos, ¿no? Porque mis padres siempre se quisieron, nunca se separaron, y ya viejos y sin avisarnos, se casaron en secreto. Tontos pues, ¿no? Porque en vez de decirnos, hijos, nos vamos a casar, es que mi papá, como hombre andino, era
un poco discreto, vergonzoso, imagínate. Yo no era nadie para juzgar a mi padre, pero en mi partida dice hijo ilegítimo. Y a eso está refiriendo Neruda, a que hay algunos, un libro anónimo, un libro como por ejemplo La salida de Tormes, que es un libro, es un hijo natural, porque no se sabe hasta ahora con certeza quién escribió La salida de Tormes, ¿no? Bueno, entonces les cuento lo que nos dice Neruda sobre este libro. Los poemas que contiene fueron escritos aquí y allá, a lo largo de mi destierro en Europa. Casi todos nuestros grandes escritores, todos han estado desterrados en Europa o han querido ir a Europa, comenzando por el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que fue, digamos, un pionero, porque en una época en que no había aviones sino solo barcos, se embarcó él en el Callao, hizo un largo viaje por el Pacífico, llegó hasta Cartagena de Indias. ¿Ya fueron a Cartagena? ¿Ya fueron? ¿Ustedes? ¿No han ido? Van a ir, ¿ah? Vayan en la agenda, ahí, tienen que ir a Cartagena de Indias. Bueno, se embarcó en Cartagena de Indias y de ahí de Cartagena de Indias cruzó todo el Atlántico. Y creo que incluso el barco de Garcilaso casi naufraga. Lo logramos salvar, ¿no? Y llegó a España. Pero digo esto porque después todos han seguido la tradición. Vargas Llosa se fue primero a Madrid. César Vallejo, ¿a dónde diablos se fue? Se fue a París, cuando podría haberse ido a Madrid, porque en Madrid, y él estuvo en Madrid, ¿no? Pero todo el mundo tiene una ciudad a la que quiere ir. Por ejemplo, Ana, ¿a dónde quieres ir, Ana? ¿Cuál sería la ciudad que más te gustaría conocer? Creo que Auschwitz. ¿Cuál? No sé si se pronuncia así. Auschwitz. Auschwitz, en Alemania. Ah, en Alemania. Bueno, muy bien, te felicito. Mi querido Lucho, ¿y tú, cuáles serían las primeras ciudades que tú quisieras conocer, disfrutar? ¿Cuál sería una de esas ciudades que a ti se te ocurre que más te ayudaría a ser un literato de primera como lo vas a hacer? ¿Cuál sería esa ciudad? ¿Sí? Bueno, en mi caso sería Francia directamente, ¿no? Francia, ¿eres de Francia? Bueno, Francia. Bueno, te felicito. Es lo que hizo Vallejo, ¿no? Ahora, y en mi caso particular, yo estaba en París y estaba en Madrid. Y yo, igual que Vallejo, lo primero que hice fue ir a París en compañía de un amigo, porque yo no conocía, me iba a perder. Pero con un amigo nos juntamos y fuimos a París. Y bueno, qué bien, ¿no? He ido 2 veces a París. Ustedes van a ir más. Pero bueno, París es una ciudad muy especial, no quiero... Pero recuerden que en el caso de Ribeiro, él tiene ese cuento famoso, tiene varios sobre París, y eso yo se lo voy a exponer en las próximas clases. Continúo ahora con esta historia. Estamos con Neruda en Capri. Bueno, miren, acá viene el problema de la impresión. Dice, para su impresión primera, ¿no? O sea, para imprimir el poemario, el pintor Paolo Ricci consiguió un papel admirable y algunos antiguos tipos de imprenta. Es que antes se imprimía con tipos de imprenta. Bodoniano, dice, y grabados tomados de los vasos de Pompeya. Miren qué maravilla, qué maravilla. Con fraternal fervor, Paolo elaboró también la lista de los suscriptores, es decir, las personas que iban a recibir el libro. Pronto apareció el bello volumen en no más de 50 ejemplares. Solo 50 ejemplares tiene la edición hecha allí, esa primera edición, ¿no? De 50 ejemplares seguramente fue para amigos, ¿no?
Bueno, dice, celebramos largamente el acontecimiento con mesa florida, frutti di mare, es decir, con mariscos, ¿no? Vino transparente como el agua, hijo único de las viñas de Capri, y con la alegría de los amigos que amaron nuestro amor. Algunos críticos suspicaces atribuyeron motivos políticos a la aparición de este libro sin firma, que había aparecido anónimo. Comillas, el partido se ha opuesto, el partido no lo aprueba, dijeron, claro, porque como Neruda era un poeta político, entonces supuestamente el partido le había prohibido publicar libros de amor, pero no era cierto, no era verdad. Por suerte mi partido no se opone a ninguna expresión de la belleza. La única verdad es que no quise durante mucho tiempo que esos poemas hirieran a Delia, de quien me separaba. Delia del Carril, pasajera suavísima, hilo de acero y miel, que ató mis manos en los años sonoros, fue para mí durante 18 años una ejemplar compañera. Este libro de pasión brusca y ardiente iba a llegar como una piedra lanzada sobre su tierna estructura. Fueron esas y no otras las razones profundas, personales, respetables de mi anonimato. Después el libro, aun sin nombre y apellido, se hizo hombre, hombre natural y valeroso. Se abrió paso en la vida y yo debí por fin reconocerlo. Ahora andan por los caminos, es decir, por librerías y bibliotecas, los versos del Capitán firmados por el genuino Capitán. Esto quiere decir entonces que detrás de la historia de los versos del Capitán hay una infidelidad de por medio, porque el poeta Pablo Neruda vivía, estaba enamorado de Delia del Carril, estuvo con ella como 18 años y de pronto ¡bum!, apareció Matilde Urrutia y entonces se enamoraron Matilde Urrutia y el poeta, y en ese enamoramiento es que va surgiendo el libro, va surgiendo los poemas, etcétera, ¿no? Pero de por medio estaba todavía Delia del Carril que había amado también al poeta. Entonces el poeta se ve en esa disyuntiva, ya tiene un libro, pero se siente un poco corto, porque dice, si yo lo publico con mi nombre, en realidad esto va a ser algo muy doloroso para Delia del Carril. Entonces el libro, por eso, como ya lo he explicado y está explicado en las páginas de mi libro, ahí él pone, él inventa una carta, ¿no? Inventa una carta que está acá a la mano, vamos a ver, de leer, una carta supuestamente escrita por este ser ficticio. Neruda también usa la ficción, ¿no? Y entonces en las páginas de mi estudio, ahí el libro aparece, ¿no? El libro aparece supuestamente escrito por una señora que se llama Rosario de la Cerda. En realidad Rosario de la Cerda no existe, es un ser inexistente, inventado por Neruda, diríamos, para fraguar esta especie de qué sé yo, cómo decir, historia, ¿no? Historia ficticia, en la que supuestamente Rosario de la Cerda es la persona con la que vivió el amor y aparece en el libro
publicada la carta firmada por Rosario de la Cerda, pero que en realidad es una ficción. Quien estaba detrás era en realidad Matilde Urrutia, pero claro, no la menciona, ¿no? Y entonces ahí brevemente leo, porque estamos ya cerca de las 7, leo qué cosa decía la carta. No está acá todo reproducido la carta, pero sí el contenido. Dicen, una carta escrita por Rosario de la Cerda, nombre real o inventado de la mujer que vivió con el poeta la experiencia amorosa que este libro representa. La carta está fechada en Habana, 3 de octubre de 1951, y dirigida al editor que publica la obra. Es como haciendo ficción. Vamos a suponer que Ana Yangali es Rosario de la Cerda, ha habido una experiencia de amor con una persona y le escribe una carta al editor, que es el señor Luis Ábalos, ¿no? Tienen una relación cordial, una relación profesional, y ahí Rosario, que es Ana, o Ana, que es Rosario, le escribe a Luis, que Luis es el editor, ¿no? Y le explica un poco la historia de este libro. Es un libro un poco raro, una especie de hijo ilegítimo, ¿no? Bueno, entonces esta carta, ¿qué dice? Rosario de la Cerda manifiesta ser la protagonista de este libro. Rosario dice, yo soy la protagonista de este libro. Y explica las circunstancias en que nació este gran amor, a la vez que señala la procedencia geográfica e ideológica del poeta. Y aquí, digamos, es profesamente, de manera consciente, pone un dato para desorientarnos, porque cuando esta Rosario habla de la procedencia de la persona con la que vivió la experiencia, dice, él venía de la guerra de España. Eso sí eso es cierto, ¿no? Él venía de la guerra de España, era del partido de Pasionaria. ¿Han oído hablar de Pasionaria? ¿Sí? Anoten, por favor, anoten en sus cuadernos. Era el seudónimo de una gran mujer cuyo seudónimo era Pasionaria, ¿no? Toda una mujer, pero en algún momento ustedes se van a averiguar, ¿no? Bueno, el error es aquí, digamos, pero un error a propósito, ¿no? Cuando Rosario de la Cerda, al referirse a su país de origen, le atribuye ser de un pequeño y lejano país en Centroamérica. Dato que es falso, pues, porque Neruda no es de Centroamérica, Neruda es de Chile, ¿no? Y oculta el nombre verdadero del poeta con un argumento de paso. Es decir, no da el nombre del poeta, simplemente dice, siento no poder dar su nombre, nunca he sabido cuál era el verdadero, si Martínez, Ramírez o Sánchez, y yo lo llamo simplemente mi capitán, ¿no? Mi capitán. Y este es el nombre que quiero conservar en este libro, ¿no? Entonces es un libro, es un poemario con una historia secreta, con una historia donde se mezcla la política, se mezcla la geografía, se mezcla la condición política y poética de Pablo Neruda, y se mezclan las historias de estas dos mujeres, ¿no? Que son Delia del Carril, la segunda pareja de Neruda, ¿no? Que fue su mujer durante 18 años, y también se mezcla la presencia de Matilde Urrutia, que fue finalmente la tercera mujer, la mujer que luego ha escrito también unas memorias, ¿no? Entonces, detrás de toda obra humana siempre hay pasiones, siempre hay amores, siempre hay conflictos, siempre hay situaciones complicadas, ¿no? Esa es la verdad. Cuando ustedes escriban su primer libro,
ese libro también va a tener su historia, ¿no? Eso va a ser así. Este libro mío también tiene esta historia que he indicado, que no sé por qué razón, pero me gustó ese libro, y de ese libro, ¿no?, yo elegí estudiarlo, ¿no? Acá están las obras completas, de ahí elegí estudiar los versos del Capitán, y la verdad que no me arrepiento, al contrario, ojalá la vida me dé la oportunidad de agregar algunas líneas más, pero sí, hasta donde pude, hice un estudio minucioso. Bien, vamos a hacer un corte, ¿ya? Sí, corte. hay que pasar la asistencia primero. Ah, la asistencia. Sí, tengo que pasar la asistencia. Ya, va a pasar la asistencia. Para No se grabarlos vaya. en el video No se esconda. y volver. No se esconda. Ahora les explico Primero cómo contesten, es. sí. Porque si no, Sí, sí, no sí. queda registrado y La luego parece que profesora va a no pasar la sé. asistencia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Bueno, yo soy la profesora Eliana Vázquez, soy la profesora asistente del doctor en este curso, y sucede que hemos recibido una serie de indicaciones de la escuela de posgrado en cuanto a los protocolos para pasar asistencia y que esta quede registrada en el video. ¿Por qué cortamos cada hora? Porque la clase es un bloque de 3 horas, entonces lo que vamos a hacer es cortar unos 5 minutos cada hora para registrar la asistencia de ustedes y para que el video también registre las imágenes. Cuidado que estás parado en medio de la cámara. Tienes que irte hacia allá. Que acá está la cámara también grabando, aparte de la cámara que está aquí dentro del Meet, que es de la plataforma de la universidad. Entonces hay una serie de pasos que hay que seguir para la asistencia. Entonces lo que yo les voy a pedir es, cuando yo diga su nombre, ustedes dicen fuerte y claro presente para que la asistencia quede registrada tanto en el video del Meet como en el video que tengo aquí que está filmando, ¿ok? Entonces Luis Beltrán Ábalos. Presente. Muy bien, listo, sí creo que ahí queda registrada. Y Ana Paula Yangali. Presente. Muy bien, gracias chicos. Entonces, en 2 minutos volvemos. Pueden ustedes ir a buscar la tarea que les ha dado el profesor para 10 ver minutos cómo para va el buscar video la de tarea. aquí e ir controlándolo, porque la vez pasada me di cuenta que no había grabado como 2 horas, solo grabó 1 hora. Entonces hay que controlar eso. Ya, en 5 minutos volvemos. Voy a parar aquí. Disculpe, yo no Sí. llegué a apuntar. Ah, no llegas. Acá está el doctor, él te va a indicar. Sí. Acá está el doctor. Yo decía que en estos minutos que ustedes van a tener 5 o 10 minutos,